Al hablar se realizan acciones. Las acciones específicas involucradas en las situaciones sociales reales en que se produce la enunciación se denominan actos de habla o actos ilocutivos, según Van Dijk, o actos discursivos, según María Cristina Martínez. Pensar en la lengua en uso es pensar en la función que cumple en cada contexto social en que sucede y la conciencia que se tiene de ello y por consiguiente el dominio del instrumento vincular de relación y de expresión que constituye nuestro sistema lingüístico. Para analizar las acciones que se producen al decir algo, debemos considerar que quien produce un mensaje no se limita a codificarlo y transmitirlo, sino que para dotarlo de sentido intervienen otros factores que debemos considerar, como la visión que tiene de sí mismo y de su interlocutor, la posición social que ocupa, la intención que atribuye a su discurso, el dominio que tiene de las competencias comunicativas, su sistema de valores, entre otros. Por su parte, el interlocutor asiste a ese proceso de construcción de sentido de lo dicho a partir de la visión que tiene de su interagente o locutor y de sí mismo, el del dominio de las competencias comunicativas, de las nociones del contexto y de la identificación y reconocimiento que hace de las intenciones implícitas o explícitas del discurso que recibe. Cada vez que hablamos, instalamos el presente, es decir, desde las coordenadas temporales y espaciales de nuestro yo, en el momento de la enunciación, referimos al tema o asunto del que hablamos y podemos indicar desde ese punto lo que aconteció antes o lo que acontecerá después. De la misma manera instalamos un tú, que es nuestro interlocutor, y las referencias espaciales necesarias. Por ejemplo, decimos, me gusta ese, frente a una vidriera, y nuestro interlocutor comprende sin ninguna otra aclaración cuál de todos los objetos que ambos estamos viendo es el que preferimos. Algunos autores han estudiado la conversación como el proceso de comunicación en el que los participantes colaboran para que la información sea significada por ambos participantes en un mismo sentido, sin que sea necesario aclarar cada cosa que se dice. Esto es posible si locutor e interlocutor comparten no solo el código, sino una referencia a las entidades del mundo similar. Es decir, ambos saben de qué están hablando.
Cuando alguno de los participantes de la conversación no cumple con alguna de las condiciones mínimas para que el proceso de la comunicación se produzca, es posible que se den situaciones que afectan la imagen de alguno de los participantes. Máximas de Gris. Para Gris, el éxito de una conversación se debe al cumplimiento de lo que él denominó máximas y que agrupó en el llamado principio de cooperación. No siempre respetamos estas máximas. Eso se debe en muchos casos a las intenciones de los hablantes de mentir, engañar o afectar a su interlocutor de alguna forma. En este sentido, Erving Goffman introdujo el concepto de imagen personal. Para este autor, todo participante del proceso de comunicación tiene la necesidad de ser apreciado por otros. A esto lo llama imagen positiva, y de que su libertad sea respetada, lo que llama imagen negativa, entendida también como la necesidad de no ser molestado. En este marco es importante tener en cuenta que en los intercambios conversacionales debería evitarse todo lo posible vulnerar la imagen del otro. Esto se logra utilizando reglas de cortesía. En este marco, Leach, en 1983, postuló el principio de cortesía a través de las siguientes máximas. En todo caso, como comunicadores, los docentes y educadores debemos tener claro que lo que nosotros decimos es recibido por otros que pueden comprenderlo en el sentido en que fue dicho o no, y que la manera en que algo es dicho al otro puede afectar su imagen de tal manera que repercuta no solo en su posible respuesta, sino incluso en el concepto que tiene de sí mismo. Por lo tanto, considerar estos estudios y otros sobre lo que pasa en los intercambios verbales entre las personas puede ser fundamental a la hora de asegurar el éxito en los procesos de comunicación en los que participamos.